La historia es más interesante. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con las familias que no son muy conocidas, porque se ha escrito mucho sobre los O'Farrill, se ha escrito mucho sobre los Kinderland, sobre los O'Reilly, y a mí realmente me han fascinado los migrantes que no fueron tan exitosos o no son tan conocidos. Hay un ejemplo, por ejemplo, una mujer que vivió aquí en Casablanca, déjame ver si la encuentro. Ella está representada en el mapa. Fue en Regla. En Regla. Regla o Casablanca. Que en el año 45, Ana Macalsi se llamaba. Ella se vuelve loca. La acusan Sí, de ser en demente. Casablanca. En Sí, fue en Casablanca. Casablanca que lo estuvimos hablando, sí. Sí. Y bueno, sus vecinos la delatan con las autoridades coloniales porque ella le estaba tirando piedras a los vecinos y también se vestía con ropas de hombre y salía a caminar a la calle, todo un escándalo en esa época. Y vienen y la arrestan a Ana Macalsi y la mandan a la casa de los dementes, que era la casa de locos que le llamaban. Y ahí, bueno, muere porque contrae una infección bacteriana. Y realmente es una historia interesante porque te documenta cómo eran tratadas. Entonces, una población, por ejemplo, era una mujer sola que vivía sola, que no tenía conexiones con ningún miembro masculino en sus redes familiares, no tenía padres, no tenía hijos, no tenía esposo. Y todo eso sale a relucir y me hace cuestionarme a mí, bueno, si lo hubiera tenido, tal vez hubiera tenido un apoyo familiar, tal vez no hubiera muerto de una enfermedad bacteriana en el asilo de dementes de La Habana. Hay otras historias, cuando yo me he dedicado a encontrarlos en la trama urbana, hay un emigrante irlandés que se llamaba Lorenzo Finn, que se dedicaba a hacer figuras de cristal y ponía como unos shows para que las personas, los habaneros fueran a ver sus shows de luces y cristales, etc. Bueno, Lorenzo Finn termina siendo víctima bueno, no víctima porque no fallece, pero pierde todas sus propiedades porque ocurre un incendio en la casa de huéspedes donde se estaba quedando en La Habana Vieja y los vecinos lo salvan, pero yo creo que quedó traumado para el resto de su vida porque poco después decide irse de Cuba, no se queda en La Habana. Y hay muchísimas otras historias. Hay todo tipo de anuncios en los periódicos habaneros de la época. Hay un grupo de lo que yo llamo mujeres anónimas irlandesas que estaban anunciándose en el diario de la Marina precisamente para obtener trabajo en La Habana y se anuncian de manera anónima, no sabemos su nombre, pero entonces yo uso las direcciones que declararon para poderlas localizar en la trama urbana y saber qué tipo de oficios tenían, a qué se dedicaban. Se dedicaban principalmente a cuidar niños, a enseñar idiomas, a, a ayudar en las tareas domésticas. Eh, hay, hay un libro muy famoso de una visitante, una turista, creo que ella era de una región de Escandinavia que visita La Habana y ya tenía como un diario y en ese diario menciona precisamente que en la casa de huéspedes donde se quedó en La Habana, la criada era irlandesa también. Y así uno los va encontrando en toda la trama urbana habanera y las historias también que vienen con esa presencia, ¿no? Yo Me siempre... comentabas, no, perdona, me comentabas a la hora que estabas hablando de las profesiones de las mujeres, que había una con una profesión muy particular. Sí, eso fue realmente una sorpresa. Es una mujer que fue enterrada en este cementerio, miren aquí, Marianne Coffey. Fue enterrada en este cementerio en 1854 y lo que a mí me resulta interesante de ella
es que cuando yo transcribo su partida de defunción, que está en la villa de Guanabacoa, precisamente menciona que Marianne Coffey era natural de Irlanda, de padres no conocidos, y era mayordoma a bordo de la fragata francesa Le Paulinger, capitán Belmartin. Se ignoran su estado, su edad, etcétera. Y yo me quedé así como, bueno, y esta persona era entonces, era marinera, una mujer marinera en 1854, que muriera en La Habana. Realmente me pareció muy interesante porque un poco que rompe con esquemas de género que uno tiene asociados, ¿no? a esta época histórica precisamente. Es raro encontrar que declaren oficios para las mujeres en la documentación de esta época, y además encontrar que su oficio fuera el de marinera realmente fue bastante interesante, ¿no? Y también, bueno, esto, hablando contigo, me di cuenta también de estas mujeres valientes. Creo que era un caso en Santiago de Cuba relacionado con los Kindelán, ¿no? Que también la mujer de la familia Sí, sale a la defensa. ¿Cómo es? sí, esa es otra historia. Bueno, es una historia en una familia más de la élite, ¿no? De la élite santiaguera. Estoy tratando de llevar el mapa hacia allá para que también nuestros oyentes puedan ver las plantaciones de café en Santiago de Cuba, que yo pasé muchísimo trabajo para lograr localizar en el mapa, pero aquí están. Es el caso de la familia Quindelán. Sebastián Quindelán, que fue, como ya había mencionado, gobernador político y militar de Santiago de Cuba a partir del año 1799 y hasta 1810, creo. Se casa con una mujer de origen irlandés, de hecho, ella era tercera generación de la familia Garvey. Ana Manuela Mozo de la Torre Garvey, una mujer de la élite criolla santiaguera. Y cuando Quindelán se ve acusado de ser afrancesado y tiene que salir de Cuba, lo mandan a ocupar un cargo en la Florida, que todavía quedaba bajo la jurisdicción española en esa época. Pues su esposa, Ana Manuela, se da la tarea de escribir una defensa, un alegato de defensa, reivindicando a su marido y como que dando su testimonio del rol político de su esposo en la región, y que había sido injusto precisamente que él fuera demovido de su cargo, ¿no? Y ese alegato político es uno de los primeros documentos de este tipo escritos por una mujer cubana criolla, que además también da evidencia de la vinculación de mujeres como Ana Manuela en la esfera política de Cuba, porque ella deja bien claro que su rol como esposa se extendía también a darle consejos a su marido sobre temas de la gobernación de Santiago de Cuba. Y hay una historiadora santiaguera de apellido Orozco que precisamente compiló y obtuvo copias de este alegato de Ana Manuela y lo publicó precisamente para dejar constancia de una fuente primaria que entonces resulta relevante para mi investigación por el vínculo de origen de Ana Manuela con la familia Garvey, que era de origen irlandés. Y estas eran familias que se dedicaron al café, que también tuvieron esclavos y que estuvieron que fueron parte de esa élite regional santiaguera, que continúa, muchas de estas familias siguen, ¿cómo decir? Siguen teniendo una presencia bastante fuerte en esta zona del país. Bueno, yo sabía que esto iba a ser un podcast largo, ¿eh? No, es Puedes que da hacer para dos mucho. episodios.
se me están ocurriendo cosas por preguntarte que ni te las voy a preguntar porque después te las pregunto en privado. Sí. Ahí mismo viendo el mapa, es que lo miro y digo, mira, ¿quién está en Pinos del Río? ¿Ves? Cosas así. ¿Podemos ver quién está en Pinos del Río? Los O'Halloran, de hecho. Ala. A Los ver. Fernández O'Halloran, quinta generación de los, O sea, que tienes de anotado los Cobre. incluso las generaciones siguientes. Te voy a pasar los datos de mis antepasados para que los Sí. tengas. Así Muchas los gracias. pones, ahí sí los pones ahí. Y bueno, y Sí, el que tenga datos, páselo, por favor, ayuda al sí. artista, al investigador cubano. En Moa, por ejemplo, donde están las minas de níquel, había una presencia de irlandeses desde muy temprano en todo lo que eran las minas de cobre, las minas de níquel, eh, ahí en esa zona con compañías de mineras de origen británico. En el cobre yo estuve tratando de encontrar si había algún tipo de presencia en los cementerios, pero realmente el cementerio del cobre no tiene muchas lápidas que se conserven, entonces tendríamos que buscar directamente en los registros de enterramiento y no en la evidencia material, ¿no? Claro. Bueno, Dejo de es que si compartir. no, sí, sí, no, deja, pues me llama la tentación y te sigo preguntando.